Hola a todos, se escucha bien, ¿cierto? Bueno, como ha sido en las exponadas anteriores, la idea de esta presentación es que veamos datos, cifras. Yo no doy muchas opiniones ni le doy mucha vuelta porque la idea es que después va a haber una mesa donde le podrán dar las explicaciones de los números que les voy a mostrar yo. Entonces nos vamos a repetir a datos, como ha sido. Hoy día vamos a ver algo que no hemos visto las veces anteriores, que son números de un actor importante que es China. Los años anteriores hemos hablado principalmente de, obviamente, los números que son de Chile y de los números de California, que lo hemos empezado a ver, cada vez nos metemos un poquito más en eso, pero este año va a ser súper relevante que hablemos un poquito de cómo se vienen los números de China, que ya desde los últimos 2 años nos están metiendo más ruido de lo que nos gustaría en el mercado. Entonces, bueno, primero que nada, volvámonos, yo creo que un par de años atrás, cuando Chile estaba en torno a las 100.000 toneladas, y se hizo una proyección de cómo iban a ser la evolución de las plantaciones y de las producciones en Chile. Y se hablaba de que Chile íbamos a llegar a las 200.000 toneladas, de que cuándo íbamos a llegar a las 200.000 toneladas. Hoy día andamos cerquita. Si vemos los números, a principio de temporada, cuando Chilenati hizo la encuesta de principio de temporada de recepciones de los socios y se hizo la extrapolación a la industria, se hablaba pensando en esta proyección de estimación que teníamos de 178.000 toneladas, casi 179.000 toneladas. Se habló de que la producción de Chile este año podría andar en torno a las 170.000. Hubo algunos efectos, algunas caídas, una pequeña lluvia. Entonces, todo el año hemos hablado de que más o menos Chile este año debería haber producido en torno a 170.000 toneladas. Lo que estamos viendo a la fecha, lo vamos a ver un poquito más adelante, es que parece que este número, a 178, le vamos a creer un poquito más. Parece que andamos cerca de ese número. Entonces, aparentemente la proyección de producción no está tan lejos de la realidad, y nosotros deberíamos estar el próximo año ya en algo cerca de las 190.000 toneladas y ya para 2024 las 200.000 toneladas. Ahora, ¿cuánto impacta eso en los resultados del mercado? ¿Cuánto movemos nosotros la aguja del mercado en general? Lo vamos a ver un poquito más adelante, pero lo que sí tenemos que tener claro es que el próximo año Chile ya va a estar en torno a 200.000 toneladas de nuez base cáscara, ¿ya? Si queremos ver un poco cómo vamos, y por qué digo cómo vamos, y no cómo ha sido. Otros años, cuando estábamos ya a finales de noviembre, ya la temporada estaba cocinada, estábamos listos ya para hacer las liquidaciones. Hoy día no. Hoy día no, estamos en una temporada más lenta. Nos estamos empezando a parecer un poco más a cómo son los flujos de movimiento de volúmenes que tiene California. California nunca termina las temporadas en 6 o 8 meses, se pasa el año completo vendiendo. Hoy día, si vemos la línea naranja, que corresponde a la temporada 2022, vemos que la temporada, esto es la carga acumulada semana a semana como ha sido durante el año. Entonces, en el eje X tenemos la semana, en el eje Y tenemos el volumen en base cáscara, en toneladas, y lo que vemos es que la curva naranja muestra que el inicio de esta temporada, entre la semana 12, que es cuando en Chilenat definimos el inicio de la temporada, que es en torno al 21 de marzo, tuvimos todo un comienzo de por lo menos las primeras 4 a 8 semanas muy lento. Estuvimos, siendo que teníamos un mayor inventario inicial que los años anteriores, partimos vendiendo mucho menos que las temporadas anteriores. Y después vimos que ya hacia la semana 18, 20 empezamos a subir un poco más, y ya recién en torno a la semana 30 igualamos la velocidad de carga de la temporada anterior. Y recién la semana 40, en torno más o menos, al hablar semana 40 estamos hablando de octubre. O sea, recién en octubre habíamos exportado más que los años anteriores, siendo que habíamos partido con un inventario mucho más importante. Entonces tenemos que tener en cuenta cuáles son las consecuencias que trae eso a nivel de mercado y por qué se está hablando de una mala temporada, de que se están proyectando, ya lo dijeron un poquito medio en talla, medio en serio, de por qué se está hablando de resultados que no son buenos este año en general, y es porque tuvimos una temporada de ventas muy lento y eso obviamente va impactando en los precios y en el desarrollo de la temporada. Si vemos cómo fue el desarrollo de la temporada, este gráfico muestra en azul cuánto fueron las exportaciones reales base cáscara hasta la semana 44. La semana 44 fue la primera semana de noviembre. Y si tomamos los números que teníamos de la proyección y cómo fueron los números de las temporadas anteriores, nosotros vemos que estábamos proyectando entonces 178, 179.000 toneladas. Si teníamos 144.000 toneladas ya exportadas a la semana 44, y nosotros manejamos una estimación de cuánto es el volumen del mercado interno, que es lo que está en verde acá. Nosotros vemos, y haciendo una simple regla de 3, sin mayor análisis, pero viendo cuánto sería la proyección del mercado interno de este año, estamos hablando que el mercado interno en Chile debería ser de en torno a unos 7.000 toneladas. Vemos que todavía en Chile nos quedan a la semana 44 nos quedan 27.000 toneladas por cargar todavía. No es menor, estamos hablando de casi 30.000 toneladas, es
hace un par de años atrás habríamos hablado que era casi el 30% de la producción total y estamos en noviembre. Entonces, ¿qué significa eso? ¿Estamos más lentos? Sí. Hoy día tendríamos un avance en torno a un 80-81% de avance en la temporada. El año pasado llevábamos un 85%, 2 años atrás llevábamos un 83%. ¿Estamos tan desviados como ha sido la historia? Estamos un poco más lentos a esta altura de cómo habían sido los años anteriores. Pero acá, este es uno de los temas, yo sé que lo van a hablar después, pero para mostrarlo y introducirle un poquito de qué significa esto, Chilenat cada 15 días hace una encuesta a la exportadora de cómo va la proyección de sus ventas en términos de cuánta fruta les queda por vender. Y con eso nosotros vamos viendo cómo va la velocidad de las ventas. Si nosotros vemos la línea verde en este caso, que es esta temporada, vemos cómo partimos vendiendo un poco más lento, pero cómo en el periodo entre finales de mayo hasta la quincena o finales de agosto, tenemos un periodo donde prácticamente se vendió muy poco. O sea, si nosotros llegásemos a que esta línea fuera horizontal, significa que durante casi 2 meses no hubo ventas. Y luego se retomó y hoy día ya hacia finales de octubre estamos hablando de un 90% de ventas. Entonces, ¿qué significa esto? Partimos lento, se aceleró, se frenó y luego partió de nuevo. Entonces, vamos a ir viendo cuáles son los impactos y ver por qué puede haber pasado esto. Obviamente nosotros estamos en un mercado, la nuez, nosotros queremos diferenciarla por calidad, pero sabemos que es un commodity y siempre nos vamos a estar viendo muy impactados por lo que pase con los volúmenes de California y con los volúmenes de China. Si vemos los números principales de Estados Unidos, en el gráfico de abajo vemos cómo son los inventarios. Los inventarios de Estados Unidos en las últimas 2 temporadas han estado por sobre las 700.000 toneladas, estos son toneladas métricas. ¿Y cuál fue el problema? En que si nosotros vemos a qué ritmo vendió California los primeros meses de la temporada que cerraron, vemos que octubre, noviembre, diciembre y enero fueron meses que, a pesar de estar en un nivel de volúmenes muy alto, vendieron considerablemente menos que los años anteriores. Perdón, estos son cargas, cargaron menos que los años anteriores. Entonces, ¿qué pasa? Llegaba al mercado, venía a Chile, Chile tenía que vender entre febrero, marzo y abril, abrir la temporada, y el mercado sabía que Estados Unidos tenía un inventario en marzo mayor a lo que había tenido en toda su historia hacia atrás y que iba a haber mucha fruta disponible para compra. ¿Y después qué pasó? Llegó Chile, abrió, vimos en el gráfico anterior, subieron los compromisos de venta desde Chile, pero después se frenaron. ¿Y por qué se frenaron? Porque entre marzo, abril, mayo y junio vemos cómo subieron las cargas de California. Entonces, al final, nosotros, ¿qué es lo que habríamos esperado? Que California moviera sus volúmenes temprano y luego el mercado se cambiara a Chile. California movió lento y luego cuando apareció Chile, recién California empezó a mover más los inventarios. Acá hay un efecto también, después lo van a explicar más, de cómo se comportaban los inventarios en destino, cuánto era el volumen que estaba en las bodegas de los clientes y eso no les permitía seguir comprando, etcétera, etcétera. Hay un montón de factores. Pero lo que sí vemos es que el movimiento de fruta de California fue más hacia la parte tardía de la temporada y eso nos pateó a nosotros muy directamente. Un poco viendo composiciones de cómo se mueve la fruta y cómo se ha movido la fruta de Chile, si vemos cómo ha sido los años anteriores, a ver, si vemos la foto hasta la semana 44, nuevamente, primera semana de noviembre, vemos que Chile tenía un 58, casi un 59% de las ventas o de las cargas habían sido de nuez con cáscara y en torno al 40% de nuez sin cáscara. Si lo vemos con respecto a los años anteriores, no está tan desviado. O sea, nosotros podríamos decir que había un comportamiento de ventas relativamente similar a lo que habían sido los años anteriores a la fecha. ¿Cómo nosotros podríamos esperar que va a terminar la temporada? Todavía no sabemos, pero si lo vemos, hay variabilidad respecto a las temporadas. Nosotros vemos 2 temporadas atrás, o 3 temporadas atrás, vemos la 2019, y vemos que hay casi un 55-45, más cargado hacia la cáscara. Pero la temporada 2020 fue 50-50, el año pasado fue 56-44 más o menos. ¿Cuánto va a terminar este año? No lo sabemos, todavía queda cancha por recorrer y queda un 20% de la fruta al menos por cargar, así que tenemos que ver cómo se va a terminar equilibrando esto. Si vemos cómo ha sido la evolución de los principales destinos de los últimos años, acá hice lo hemos venido conversando harto en Chilenat, en el Comité de Informaciones y cómo analizar los datos. Agrupamos todo lo que fueron cargas de Alemania y Holanda, porque se ha visto que sobre todo por efectos de la pandemia y todos los temas logísticos, ha habido mucha carga que va con destino a Alemania, pero que ingresa vía Rotterdam. En las bases de información que tenemos nosotros se toma el puerto de destino, entonces si fruta va con destino a Alemania, pero entra por Rotterdam, al final aparece en la estadística como Holanda. Entonces, para tratar de mostrar un número lo más limpio posible, lo que hice fue agrupar a Alemania con Holanda y ver cómo se comportaba eso respecto a los años anteriores. Y vemos que efectivamente no hay una diferencia muy grande. Tenemos el año pasado que incluso era menos, hasta la semana 44.
Aparece un Turquía, que Turquía aparece de nuevo, lo habíamos tenido ahí medio los últimos años, que bajaba, que subía, que los turcos están en Chile, que no están en Chile. Vemos que Turquía apareció nuevamente. Tenemos India, se habló recién, de la importancia que ha tenido India en el mercado. Tenemos una Italia en números razonables, no creciendo. Si nosotros tenemos volúmenes que crecen, nosotros deberíamos aspirar a que todos nuestros mercados crezcan todos los años. Al tener años que están más bajos, obviamente eso no hace ruido. Tenemos una España que ha sido consistentemente al alza, un Marruecos que volvió a aparecer, y así con algunos de los principales destinos. Ahora, ¿qué es lo importante? Que veamos cómo fue este año. Una cosa es ver cómo han sido las tendencias en los años anteriores, pero ¿qué es lo que fue este año? Hablamos de nuevo, apareció Turquía. Turquía queda en el primer lugar del ranking, al menos de lo que fueron cargas hasta la fecha. India en un segundo lugar, Alemania y Holanda. Pero acá viene el doble clic que uno tiene que hacer, porque uno puede decir, sí, Turquía sigue siendo un mercado súper importante para nosotros. Sí. India, estamos haciendo campañas de marketing, etcétera, etcétera. Pero quise hacer una apertura para mostrar cuándo aparecieron los mercados, cuándo vino a comprar Turquía a Chile. Si nosotros vemos Turquía, efectivamente, está hoy día en el primer lugar del ranking de destinos de nuestra fruta. Pero Turquía apareció a mover volúmenes razonables de julio en adelante. Nosotros vimos cómo fue el comportamiento de los compromisos de venta toda la primera mitad del año. Y mientras nosotros teníamos fruta disponible y estábamos tratando de mantener precios y salir a vender, Turquía, vemos que los cargas a Turquía fueron muy por debajo de lo que había sido un año tradicional. Cuando los precios probablemente bajaron y hubo una oferta y una presión por vender, apareció Turquía. Y Turquía cargó de julio en adelante en volúmenes mucho más fuertes de cómo ha sido la costumbre de los últimos años. Si vemos India como una contraparte, vemos que India tuvo un comportamiento relativamente normal todo el año. Tenemos cargas importantes en mayo, abriendo la temporada, muy fuerte, junio, o sea, un comportamiento que uno podría decir más sano de cara a los envíos a un destino. Si vemos Alemania, por ejemplo, y de nuevo haciendo la apertura de lo que fue Alemania y Holanda, también vemos un inicio muy lento y un comportamiento con alzas hacia el final. Vemos Italia también tuvo un comportamiento lento al principio y cargó más hacia el final. Ahí de nuevo después podrán explicar, pero hay todo un tema relacionado en los países de Europa, muchos con cuánto era el inventario que tenían disponible. Después si vemos España, por ejemplo, España es un caso más similar a lo que fue India. España tiene carga relativamente constante durante todo el año. Tenemos unos meses un poquito arriba, un poquito abajo, pero no vemos algo tan cargado hacia el principio ni tan cargado hacia el final, sino que son envíos relativamente constantes. Por último tenemos Dubái o los Emiratos, en donde vemos que aparece una pequeña alza. Esto hay que considerarlo como un outlier, porque estos fueron el año 2019, fue el año que se cerró la frontera con India por el tema de los aranceles y ahí hubo un comportamiento no normal. Pero si vemos las últimas 3 temporadas, vemos efectivamente que tenemos un comportamiento bastante favorable en los Emiratos y que compraron más hacia el principio de la temporada. Y tenemos los otros destinos, que al final es agrupar todo el resto de los destinos. Sabemos que Chilenato hoy día y Chile tiene presencia en más de 70 destinos. Y si vemos, también vemos una lógica de que el nivel de carga a todos los otros destinos del mundo también fue más cargado hacia el final de la temporada más que hacia el principio. Ahora, eso pasando un poquito de lo que fue la foto de la temporada actual, es importante que empecemos a hablar de dónde estamos parados de cara a la temporada que se nos viene. Por ahí dijeron también que nos dejemos de llorar, aceptemos la realidad que tenemos y veamos y preparémonos bien, porque tenemos que preparar una cosecha, tenemos que preparar la calidad y tenemos que ser eficaces en la estrategia de venta y comercialización que tengamos el próximo año. La primera noticia que probablemente varios han escuchado, yo algo dije ahora en la introducción, es que China se está proyectando con un 25% más de volumen disponible que el año anterior. Siempre se habló que China andaba en torno al 1.000.000 de toneladas disponibles. Este año estaríamos hablando, según cifras del INC, en torno a 1.450.000 toneladas disponibles. Nosotros estamos hablando de que Chile va a llegar a las 200.000 toneladas, que vamos a pasar de 170 a 190, estamos peleando por 20.000 toneladas, acá tenemos un alza de 400.000 toneladas. El alza de China, para que lo tengamos más o menos en perspectiva, es el 100% de la fruta que exporta California en un año. Eso es el alza de un año al otro de los chinos. Tenemos, como hablamos recién, un alza de un 6% en Estados Unidos, tenemos un alza proyectada en Chile, etcétera, etcétera. Y aquí viene una pregunta, y es de cara y súper relevante a lo que va a pasar con las campañas de marketing que estamos haciendo y cómo vamos a mover la fruta. Yo generé 2 casos extremos. Primero, el INC hace un cálculo súper simple que calcula cuánto fue el consumo de nueces en un año. Y calcula cuánto fue la disponibilidad, cuánto fue el stock de enlace y la resta es el consumo. Entonces, si nosotros decimos, ok, pensemos en que la producción va a crecer, la producción mundial de nueces va a crecer en un 17%, pensemos que vamos a lograr terminar con el mismo stock de enlace.
significa que nosotros tenemos que lograr un 18% de aumento en el consumo, en un año, para poder terminar en niveles relativamente equivalentes. Pensemos que el consumo no aumenta. Todos hemos escuchado que hay temas, que la inflación, que productos caros bajan su demanda en tiempos de crisis. Pensemos que el consumo va a ser el mismo. Vamos a quedar con más de 3 veces el stock de enlace de una temporada a otra. Entonces, va a ser súper importante ver cómo nos vamos a diferenciar nosotros como chilenos, como no es chilena, de la industria para poder colocar nuestra fruta y que ojalá ese stock de enlace no sea nuestro y sea de otros. Si vemos un poquito cuánto pesamos nosotros lo que son los players más grandes del mundo en términos de producción, esto es producción, no comercialización, porque sabemos que un volumen importante de lo que queda de lo de China y de los Estados Unidos queda en sus mercados locales. Pero vemos que también, y este es un número que a mí me sorprendió harto, al ver la proyección año a año, el porcentaje que está acá es el porcentaje de representatividad que tiene Chile. Hace 3 temporadas atrás hablábamos que Chile pesaba más, comparando estos tres, un 7,7%, en torno a un 8%. Y este año estamos proyectando, de nuevo, para la temporada que viene, de nuevo, en torno a un 8%. O sea, todos han crecido y Chile ha crecido, nos mantenemos más o menos en el mismo share de producción que tienen los demás destinos, o los demás orígenes. Pero claramente este volumen gigante que viene de China nos va a meter mucho ruido. Ahora, hablemos un poquito de China. Se ve harto chico, pero yo les cuento acá. El primero que aparece es Kazajstán, Turquía, Emiratos Árabes, Kirguistán, Rusia, otros, varios, Pakistán, Irak, Marruecos y después entra Alemania. Lo que está en azul corresponde a nuez con cáscara y lo que está en naranjo es nuez sin cáscara. Entonces vemos que hay países que se distribuyen un poco más, igual que con nosotros, hay países que son más cargados a la cáscara, países que son más cargados a la pulpa. Si avanzamos, la idea es mostrar un poquito dónde están distribuidas los 7 principales destinos de la nuez china. Si vemos, es principalmente Medio Oriente, incluido Turquía y Rusia. Acá está Kazajstán y acá está Kirguistán. China, como saben, está acá. Entonces, probablemente Kazajstán y Kirguistán son rutas para suplir Rusia y probablemente Europa del Este. Y todo Medio Oriente. Y aquí es donde a nosotros se nos genera un problema importante, porque sabemos que que China, si tiene que mover 1.400.000 toneladas, probablemente lo termina sacando a precios más bajos y nos va a ir a mover los destinos que nosotros necesitamos potenciar, como es principalmente Medio Oriente. Y si sabemos que tenemos que competir en Turquía con los chinos y los chinos van a estar vendiendo a precios bajos, probablemente los turcos nos van a forzar a tener que bajar los precios a nosotros. Hice una agrupación de cuáles son las exportaciones por destino de Chile, Estados Unidos y China, para saber cómo se distribuye cada destino con los volúmenes y al final a quién le compran y contra quién estamos compitiendo. Si vemos, por ejemplo, los primeros 3, vemos que tenemos una Alemania y Holanda, que hay presencia de los 3, pero muy marcada por volumen de California, una participación importante de Chile y una entrada que debe ser una entrada incipiente de China. Después tenemos Turquía, que Turquía es prácticamente 30-30-30. O sea, ahí podemos asumir que Turquía va al mejor postor. Tenemos un Dubái, en donde también hay una entrada importante de China. Perdón, aquí por si es que no se ve bien, el azul es Chile, el naranjo es China y el gris es Estados Unidos, California. Entonces tenemos los 3 primeros destinos donde podríamos decir que tenemos mayor competencia, que ahí estamos los 3 orígenes. Tenemos un Japón totalmente dominado por California. Y después empiezan algunos destinos, en donde les puse un sello de calidad, que nosotros podríamos decir que son destinos que si bien pueden contar con fruta de distintos orígenes, en cierto momento del año prefieren la nuez chilena porque prefieren la calidad de Chile. Y es ahí donde, al menos yo creo que con una buena estrategia, y antes hablaban de que no se nos queme el pan en la huerta del horno, nosotros veamos que son, por ejemplo, destinos como Marruecos, Rusia, Francia, países en Europa, Bélgica, Portugal, Suiza, Italia, España, India, ni hablar, en que son países que toman tanto nuez partida como también nuez con cáscara. Entonces, si el mercado está favorable para la nuez con cáscara, que nosotros tengamos un producto que lo podamos vender como cáscara. Si el mercado está favorable para hacer un partido mecánico, que lo podamos diferenciar un poco y no competir tanto con California, que lo podamos hacer. Pero el problema que nos pasa cuando tenemos un X% de la fruta que no se puede mover como cáscara, porque tenemos nuez sucia, tenemos cáscaras manchadas, tenemos bajos rendimientos de pulpa, unos niveles de amarillo muy altos. Esa fruta nos va a condenar a competir directamente con California. Entonces nosotros, si queremos ver todos aquellos destinos donde nosotros sí podemos jugar un poco y diferenciarnos por calidad,
tenemos que ser capaces de diferenciarnos por calidad. Y eso nos va a ayudar a que esos stocks de enlace no sean de fruta chilena, sino que ojalá sean de fruta china o de fruta de California. Y que nosotros nuestra fruta de buena calidad la podamos meter en nuestra ventana comercial. Si vemos qué es lo que son los destinos de alta competencia, como les puse que son los dos primeros, principalmente Alemania y Holanda, y por otro lado Turquía, vemos que Alemania y Holanda son principalmente consumidores de nuez sin cáscara y que compran en la ventana productiva de California. Estos son datos del año anterior, para poder comparar uno a uno de enero a diciembre, datos del año 2021. Chile ha entrado efectivamente en el mercado europeo, principalmente con cargas aquí, en el segmento entre julio y agosto, julio y octubre, o sea, muy en línea con lo que hablaba recién Kirsten, sobre llegar con la fruta preparada para poder abastecer Navidad, por ejemplo. Pero también vemos que los niveles a los que están comprando de Alemania son gigantescos y que si nosotros no somos competitivos a nivel de precio, simplemente no nos van a comprar. Y por el otro lado tenemos el caso de Turquía, donde vemos que hay un 30-30-30 entre los tres orígenes y si es que no somos precios atractivos, simplemente no nos van a comprar la fruta. Y por otro lado tenemos destinos que tenemos alta participación y donde hablábamos, y les contaba recién de esto, de que son relativamente compartidos entre las proporciones de nuez con cáscara y nuez sin cáscara. Entonces nosotros podemos, y efectivamente hoy día nosotros vendemos productos diferenciados por la calidad que tiene Chile. Y aquí podemos ver cómo se mueven las ventanas de compra en los distintos destinos si comparamos las ventanas de Chile con California. Nada, la idea era simplemente dar la información principal, ahora viene la mesa de discusión, entregarles cómo viene, se nos viene una temporada compleja, y yo creo que el mensaje que estamos tratando de dar todos es justamente ese, de que seamos capaces de tener una fruta que la podamos diferenciar para no ser un commodity más y que simplemente el alza de volúmenes de China nos juegue tan en contra y nosotros podamos colocar bien nuestra fruta. Así que eso, muchas gracias.